vamos a hablar sobre lo que es el desarrollo embrionario, el desarrollo gestacional. Bueno, primero vamos a hablar sobre lo que es la primera semana del desarrollo gestacional. Y bueno, primero va a empezar que el embarazo empieza con la fecundación, que es la unión de las células sexuales femenina y masculina. Y este es el óvulo y el espermatozoide. Y que cuando estos dos se unen, van a dar comienzo a lo que es el periodo embrionario, que va a comprender de la primera semana a la octava semana de gestación. Y bueno, como vemos acá en la fecundación, para que haya una fecundación, el espermatozoide debe penetrar lo que es la zona radiada, la zona pelúcida, y finalmente va a haber lo que es la fusión con el ovocito, y de esta manera va a haber lo que es la fecundación. Lo que es la fecundación va a pasar a lo que es la segmentación, que va a consistir en una serie de divisiones mitóticas que van a dar origen a un incremento del número de células, que son las blastómeras, que se vuelven de 3 divisiones. Las blastómeras experimentan lo que es la compactación. Para que quede estrechamente y agrupadas en blastómeras compactas, y esto se va a dividir para construir lo que es la mórula, como vemos acá, que va a constituir de 16 células. Y al tiempo que la mórula ingresa al útero, entre el tercer o cuarto día tras la fecundación, va a comenzar a aparecer en ella una cavidad, y se va a formar lo que es los blastocitos. La masa celular interna, que se forma en el momento de la compactación, se va a convertir en lo que es el embrión, y se va a ubicar en un polo del blastocito. Y la masa celular externa se va a rodear lo que es a las células internas del blastocele, y va a formar lo que es el trofoblasto. En el momento de la implantación, el útero se va a encontrar en una fase secretora, y el blastocito se implanta en el endometrio, y se va a implantar en lo que es en su pared anterior o posterior. Y si no ocurre esto de la fecundación, entonces inicia lo que es la fase menstrual, y se va a eliminar las capas esponjosas y la compacta del endometrio, y la capa basal se va a conservar para regenerar otras capas durante el ciclo siguiente. Y bueno, ahora pasamos a lo que es la segunda semana del desarrollo. Acá va a consistir en que el blastocito va a estar parcialmente incluido en el estroma endometrial, y el trofoblasto se va a diferenciar en una capa interna, que es la proliferación activa, el citofibroblasto, y en una capa externa, y el cintiofibroblasto se va es la erosiona de los tejidos maternos. La semana de desarrollo se va a conocer como la semana de los dos, donde el trofoblasto se diferencia de dos capas, que es el citrofoblasto,
y el cintiofibrobrasto. El embrioblasto forma dos capas, que va a ser el epiblasto y el hipoblasto. El mesodermo extraembrionario se divide en dos hojas, que va a ser la somática y la esplácnica. Y se va a formar las cavidades del saco amniótico y el vitelino. Y la implantación va a tener un lugar al final de la primera semana, y las células del trofoblasto van a invadir lo que es el epitelio y el estroma endometrial, con la ayuda de las enzimas proteólicas. Y bueno, la implantación también es posible fuera del útero, como en la bolsa rectouterina, sobre el mesenterio, que en una tuba uterina, el ovario, o en el ovario, embarazo. Esto se conoce como embarazo ectópico. Y bueno, pasamos a lo que es la tercera semana de gestación. Y acá va a consistir en que, bueno, en la tercera semana de gestación es lo que es la gastrulación. La gastrulación, que va a comenzar con la aparición de lo que es la línea primitiva, cuyo extremo cefálico se va a ubicar en el nodo primitivo. Bueno, en la región del nodo y la línea, las células del epiblasto se desplazan hacia el interior para formar lo que va a ser el ectodermo, el mesodermo. Y bueno, vamos a tener también lo que es el ectodermo va a ser una de las capas que van a formar todos los tejidos y órganos. Bueno, también el mesodermo y el endodermo, lo que van a formar todo lo que van a ser los tejidos y los órganos. Después vamos, bueno, las células prenocondrales, que estas van a invaginan en la fósita primitiva, y se van a desplazar desde llegar a lo que es la placa precondral, y se intercalan en el endodermo para lo que es integrar la placa notocondral. Al avanzar el desarrollo, esta placa se desprende del endodermo y se forma un cordón sólido. La notocondra establece un eje en la línea media, que esto va a servir como base para el esqueleto axial. Y bueno, al final de la tercera semana se han establecido las tres capas germinales básicas, que es el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, que en la región de la cabeza y el proceso continúa formando estas capas germinales en la región más caudales, de lo que es el embrión hasta el final de la cuarta semana. Y las vellosidades primitivas, bueno, primarias, adquieren un centro de mesenquima, en lo que van a surgir las capas capilares pequeños, como estos capilares de las vellosidades, que entran en contacto con el propio de la placa coriónica y el pedículo de fijación. Y bueno, lo que va a ser de la tercera a la octava semana, va
lo que es el periodo embrionario, se verifica es el desarrollo en que cada una de las tres capas germinales, que es el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, dan origen a sus propios tejidos y sistemas orgánicos. Como resultado de la formación de los órganos se establecen las características principales del cuerpo. La capa germinal ectodérmica genera los órganos y estructuras que van a mantener el contacto con el mundo exterior, que va a ser el sistema nervioso central, el sistema periférico, el sistema nervioso periférico, el epitelio sensorial de los oídos, la nariz y los ojos, lo que es la piel, incluidos el cabello y las uñas, y las glándulas hipófisis mamarias y sudoríparas, y el esmalte dental. Y también va a ser lo que es la inducción de la placa neural. Es regulada por la inactivación del factor de crecimiento, que es el BMP4. Bueno, los componentes más importantes de la placa germinal mesodérmica son el mesodermo paraxial, el intermedio y la que es la placa lateral. El mesodermo paraxial van a formar lo que es los somitómeros, que van a dar origen al mesenquima de la cabeza. Y bueno, se van a originar lo que son los somitas y los segmentos occipitales y caudales. Y los somitas van a dar origen a lo que son el miotoma, que es tejido muscular, el esclerotoma, que es el cartílago y hueso, el dermotoma, que es la dermis, y todos ellos tejidos que es de sostén, que es para el cuerpo. Y bueno, en este periodo va a ser de la tercera a la octava semana, va a ser crítica, ya que para su desarrollo normal, embriogénesis. Bueno, las poblaciones de las células troncales se están estableciendo, que es los primordios de cada órgano, y estas interacciones son sensibles a factores genéticos y ambientales. Y bueno, aquí va a ser en que el periodo comprendido entre la tercera y la cuarta semana, la octava semana, se originan muchos defectos congénitos estructurales. Y bueno, en lo que es de la tercera semana, al final de esta semana, el tubo neural se está elevando y cerrando en la región dorsal, mientras el tubo intestinal se enrolla y cierra en la zona ventral para dar origen a un tubo sobre otro. Bueno, el mesodermo mantiene unidos a los tubos, y el mesodermo de la placa lateral se va a dividir para formar una capa visceral, que está asociada con lo que es el intestino, y una capa parietal somática, bueno, que va a ser somática, que conjunto con el ectodermo suprayacente da origen a los pliegues de la pared lateral del cuerpo. Y ahora vamos a pasar a lo que es el tercer mes, a lo que es el nacimiento. Y bueno, en este periodo fetal se va a extender desde la novena semana de gestación hasta el nacimiento. Y bueno, esto se va a caracterizar por el crecimiento rápido del organismo y la maduración de los sistemas orgánicos. Y bueno, el crecimiento longitudinal es en particular impactante durante el tercer y cuarto y el quinto mes. Y en tanto, el crecimiento ponderal es más intenso durante los 2 meses de gestación.
Y bueno, la mayor parte de los neonatos van a pesar entre los 2.700 y los y 4 al nacer, que es los 4.000 gramos, más o menos, algo así. Bueno, esto se va a considerar que los neonatos que pesan menos de 2.500 gramos tienen peso bajo al nacer, y los que pesan menos de 1.500 tienen peso muy bajo al nacer. Bueno, la duración del embarazo para un feto maduro se considera de 280 días o 40 semanas. Tras lo que es el FUR, o de manera más precisa 266 días o 38 semanas después de la fecundación. Y la placenta va a estar constituida por dos componentes, que es una porción fetal que corresponde al corión frondoso velloso y una porción materna que deriva de la decidua basal. Y bueno, aquí en este mes es donde ya sé que ya va a estar la placenta, y con algunas, como se los decía, y bueno, también el cordón umbilical va a estar revestido por los amnios, que va a contener 2 o 3 arterias, bueno, 2 arterias, una vena umbilical y una gelatina de Ward. Y bueno, vamos a pasar a lo que son los defectos congénitos. Estos defectos, cerca al 3% de todos los nacidos vivos tienen algún defecto de nacimiento. Esto se debe, entre los agentes que inducen defectos congénitos se encuentran virus como la rubiola, el Zika y la citomegalovirus. Bueno, también puede ser algunas malformaciones por los fármacos, por la radiación, también, bueno, como se los decía, los fármacos como la talidomina, la amniopterina, los anticonvulsivos, los antidepresivos y los antipsicóticos, y también como drogas de consumo social, y bueno, también como el tabaco o marihuana o alcohol. Bueno, ahí también tenemos lo que es la diabetes, también puede provocar algún defecto congénito. Y bueno, aquí vemos algunos defectos, como puede ser la focomelia, que es la pérdida de las extremidades superiores y bueno, de las extremidades es la pérdida de los huesos largos, y a menudo esto es producido por lo que son los fármacos. Y bueno, también vamos a tener lo que es la espina bífida. Aquí tenemos la espina bífida. Acá tenemos lo que es la espina bífida. Esto también se puede dar. Bueno, acá también tenemos lo que es lo que es la posición anómala de las extremidades inferiores, y bueno, el pie equinóvaro, que es la mala posición, ¿no?, de los pies.
Y aquí tenemos lo que es el síndrome alcohólico fetal. Este síndrome más que todo en lo que son mujeres de edad avanzada. Bueno, también pues los antecedentes familiares de problemas genéticos, como puede ser un hijo con síndrome de Down o algún defecto del cierre tuboneural. También la presencia de enfermedad materna como la diabetes o y bueno, para ver si un bebé tiene todos estos defectos, se les hace lo que es primeramente una ultrasonografía para ver cómo está, si tiene algún defecto o algo. Y de esta manera, si en este caso sale esto que sí tiene, se le hace una amniosíntesis, que es que tiene que sacarse lo que es suero materno. Lo que es el suero materno. Bueno, acá se va a realizar lo que van a inyectar una aguja bien finita para sacar el suero, lo que es el líquido amniótico, para comprobar si el feto tiene algún defecto o tiene alguna enfermedad, va a tener algún defecto o algo. Y bueno, acá también vamos a tener lo que va a ser, bueno, aquí sí, esta prueba va a salir que sí tiene algún defecto. Acá se le hace, para estar seguros que tiene eso, se le hace un muestreo de vellosidades coriónicas. Y esto es, bueno, aquí ya que se saca el líquido amniótico, el suero materno, con ese mismo se le saca lo que es esta misma prueba. Y bueno, para evitar todos estos defectos, anomalías, la madre debe consumir lo que es el ácido fólico durante todo el embarazo, y eso antes del embarazo debe consumir para evitar esto, lo que es la espina bífida y varias otras anomalías. Y bueno, tratar de no consumir lo que son los fármacos, ya que son fuertes. Algunos, al menos algunos antidepresivos, pueden provocar esto, lo que es la focomalia, como lo mencionábamos. Y bueno, también, ¿no? el alcohol, que le puede producir el síndrome de alcohólico fetal. Y bueno, eso sería.